Hola, buenas personas de las redes sociales, amigos y amigas que nos veis desde cualquier punto de la geografía española y mundial. Un saludo muy afectuoso aquí del amigo Javier Hostos Prieto. Hola, Javier. Muy buenas. Buenos días. Ya la segunda grabación que hacemos. La segunda grabación que hacemos. En mayo del 2022 tuvo la amabilidad de conversar con todos nosotros porque él dio una conferencia aquí en Écija, creo recordar, sobre el primer plano que se realizó sobre la ciudad y demás. En fin, estuvimos conversando ampliamente sobre casi 2 horas, Casi 2 horas. Se dilató. Entonces él tenía 28 años, fue mayo del 22, hoy ya tiene 30 más o menos, 30 más o menos. Y bueno, ya me sorprendió en aquella fecha que siendo tan joven, si ustedes ven el vídeo, los que no lo han visto y quieren verlo después de que conversemos hoy, pues ya él es arquitecto, además en aquella fecha era profesor en la universidad, no sé si seguirá siendo profesor. Sí. Sigue siendo profesor, investigador, en fin, un currículum que yo le decía en un momento determinado, le dije yo, digo, niño, ¿y tú qué vas a dejar para cuando sea mayor? Bueno, ahora no tenía tanto. Bueno, 4 hojas, vamos, un poco más me tengo que coger Wikipedia. Y en fin, y va por ahí por Europa, en fin, que... Y dentro de sus investigaciones, pues ha finalizado una, corrígeme Javier si eres tan amable, o certifícame, sobre los conventos exijanos. Es correcto, ¿no? Sí, en concreto sobre el convento exijano, y ahora, bueno, la contaré un poco, no, lo desarrollaré. Tú desarrollas. Esto va a ser una conferencia y yo cuando me pierda, pues te voy, tú ya sabes cómo son los vídeos estos, ¿sabes? Está dividida en 2 partes, una de los conventos exijanos y la otra de los conventos de Aquisgrán, y entonces a nivel europeo una comparativa que ahora, bueno, ahora entraremos ahora como nos veis, al tema. Una tesis. Pues una vez saludado a ustedes y saludado a él, pues saludamos también a los televidentes de la televisión privada exijana, Teleécija, y a los oyentes de Radio Zafa, la primera radio cultural de Écija. Y como estamos en el Palacio de los Palmas, que precisamente ahora nos lo dirá, esto fue convento en su momento, pues hay que darle las gracias a la propiedad una vez más, por la atención que tienen con este servidor de Dios y de todos ustedes, y como no al consejo gerente, al amigo José Luis y a su señora, que nos atienden siempre con la logística estupendamente. Bueno, pues hechas ya las presentaciones de rigor, pues amigo Javier, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación charla, por esta conferencia charla que nos va a dar sobre el tema. Y yo, antes de que tú empieces, en estos 2 años que no nos hemos visto, ¿cómo te ha ido? En lo profesional, ¿cómo te ha ido? Bueno, antes de nada, darte las gracias, Rafael, por esta charla desde la primera vez que me acogiste sin pensarlo y dándome la oportunidad de poder conversar. Y ahora de nuevo, me alegra poder seguir viniendo. Y respecto a lo que me preguntas, pues bueno, estos 2 últimos años han sido de finalizar lo que es este trabajo, que es una tesis doctoral que vengo a presentar mayormente, finalizándola y pasándolo realmente entre Sevilla y Alemania, haciendo estancias de investigación, porque, como comentaba, la tesis tiene 2 mitades, una dedicada a Écija, al lado, digamos, de aquí, y el otro al lado alemán, y se comparan las 2. Entonces, estos 2 últimos años investigando, terminando el trabajo, que finalmente lo presenté el mes pasado. Ajá. Entonces está recién presentado y... ¿Dando tus clases, no? ¿O no? Sí, claro, dando clases, investigando. En el medio he realizado, otro artículo muy interesante, que bueno, que podemos tratarlo hoy o en otro momento,
sobre el convento que había previo en la plaza de Abastos. Esa era de los jesuitas, ¿no? El de los jesuitas. Entonces he encontrado los planos originales, he realizado una restitución desde lo actual hacia atrás de cómo sería. En fin, que esa es mi temática y ahí voy. Pues cuando tú quieras, te diriges, tú piensas que en vez de estar en la magna dando una conferencia, tengo pues, el público. Tienes aquí, bueno, ¿para qué te voy a contar lo que hay ahí, lo que hay ahí detrás del objetivo de la cámara ahora mismo? Tú vas desarrollando, si en algún momento veo que tal, te hago así como en baloncesto, tiempo muerto, y te luego que no, pues al final te cuestiono lo que... Claro, pues mira, yo traía aquí, porque la tesis se presenta y es impresa, y además la traigo para mostrártela y mostrarla a todos, que es esta. Esto es la tesis doctoral. Que es bastante... ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas hojas tiene esto? Y luego, si a ti te gusta leer, Rafael. A mí me gusta leer, claro. Pues mira, me gusta leer. Te traigo un regalito que es para ti, que es de la tesis. Entonces tiene el título, el nombre y Écija y Agen. Esto es una separata. Que es un separador. Este es para ti. Vale. Bueno, enseñala la portada. ¿Esto que está en inglés? Sí, ahora hablaba de la comento porque... ¿Qué dice aquí? Mira, el sistema monástico como constructor de ciudades medias. Génesis, intercambio, transformaciones y patrimonio. Y en la portada tenemos la ciudad de Écija, aquí, en el siglo XVIII, con todos sus conventos, y la ciudad de Aquisgrán, Aachen, en este caso, que es la ciudad alemana con la que la comparo. O sea, que nos vamos a hermanar ahora a través de este libro. Pues porque probablemente. Está hermanada con 3 ciudades que yo sepa, con el Cerro de La Habana. Un saludo a todos los que nos ven, porque nos siguen mucho desde La Habana también, desde Cuba. Con Aranjuez, que también nos siguen en Aranjuez, y con Pabellón Sauguá en Francia. Con esos 3 hermanamientos tenemos nosotros. Pues ya a raíz de esta conversación y de esta conferencia tú nos vas a dar y de esta tesis, pues ya pues nos vamos a hermanamiento nuevo. Dando la idea al ayuntamiento. Bueno. Y entonces, bueno, esto para ti. Gracias. Y en contraportada, obviamente, pues tenemos los 2 símbolos de las 2 ciudades, nuestro sol y el símbolo de Carlomagno, que si te suena Carlomagno o os suena, digo, para los que no localicen la ciudad de Aquisgrán, Aquisgrán suena en español, en muchos documentales. Y Aachen en alemán, pues es la ciudad de Carlomagno, que es el símbolo de Carlomagno, y es la ciudad donde históricamente los emperadores del Sacro Imperio Romano se han coronado. Entre ellos, pues, nuestro emperador Carlos V, primero de España y quinto de Alemania. Entonces se coronó. Estupendo, pues muchas gracias, porque además, esto es para hacer lo que yo siempre digo, que además de estas personas, que ellos disfrutan haciendo su trabajo, que en algunos casos son hasta vocaciones más que trabajo, son vocaciones, pero es que, miren ustedes, es que está Écija, y aparece Écija, ¿por qué? Porque, en fin, lo que yo siempre digo. Bueno, pues esto lo va a utilizar o... Voy a enseñarlo, espérate, te cuento un poquito la historia a ti y a todos. Venga. Porque, bueno, aquí en esta página un poco se ve con estos 2 símbolos. Es una tesis, por eso está en inglés. En acuerdo entre 2 universidades, entonces la Universidad de Sevilla y la Universidad de Aachen, de la misma ciudad, porque en esta ciudad tienen universidad, y entonces un acuerdo de doctorado entre las 2 universidades, y por eso he estado allí realizando investigaciones, pues más de 9 meses, y ahora en la próxima semana me voy allí a trabajar con ellos. Entonces el idioma común entre el español y el alemán ha sido el inglés en este caso, que es también idioma de la comunidad científica, y la tesis está toda en inglés, y si era obligatorio algunas partes, como la introducción y las conclusiones, que estuvieran en los 2 idiomas. Por tanto, están en español y en alemán también. Hombre, menos mal, porque ya te iba a decir yo ya. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas de las partes, ¿ves? Se ve como el dominio he tenido que dominar por las 3 lenguas y demás. Y luego, pues bueno, el capítulo de lo que es Écija, pues
es muy gráfica la tesis, es que digo, no sé si se verá. Sí, se ve, hombre, Estará, así. que te pasaré el link brevemente online, en Vale. PDF online, y Y se lo pongo podrá yo en la consultar referencia, online. Entonces, pues el desarrollo histórico de Écija, pues con imágenes que he ido haciendo. Luego aquí, pues tema conventual. ¿Y esto ha sido estos 2 años? ¿En 2 años lo has hecho todo 5 esto? años. ¿En 5 años? En 5 años de doctorado. Entonces, pues toda la tabla, la localización de todos los conventos, cuándo se crean, órdenes. Y eso tiene un trabajo de campo, ¿verdad? es un trabajo de campo ¿Eh? grandísimo. Tú tienes que estar enamorado de tu trabajo, porque Por para hacer supuesto, esto para mí es... Porque esto no tiene o sea, que a ti te habrán dado las tantas de la madrugada Y fines de semana y Y vacaciones, sí, sí. vacaciones. Te lo pueden confirmar mis padres. y además esto no está gratificado económicamente. No, en absoluto. Hombre, no, A ver, he estado... he Como estado estamos en un mundo tan materializado que hoy pasa igual que yo los vídeos. Muchas veces los vídeos, tú sabes que hay 800 y pico ya en el YouTube, más todas las fotos que están en el Facebook. Bueno, y tú no, que yo no cobro nada, que yo lo hago porque me gusta. Bueno, en este que me caso, entretengo y sí ya es está. verdad que para la tesis yo he estado contratado. Hombre, sí, es lo que... Es decir, ya. que he estado contratado Sí, y pero ha eso sido es mi una trabajo. cosa, eso es una cosa y esto, y lo que estamos hablando es otra. Entonces, bueno, las plantas de lo que son los conventos, donde estaban las iglesias, Sí. en fin, incluso restituciones de claustros que tenían, patios. Una cosa muy interesante que me da pena, y ahí hago una reivindicación Al respecto. al respecto, es la toponimia. Es decir, no sé si se ve o se aprecia Vale. los nombres de las calles, Sí. cómo están relacionados con Espérate, los, lo voy a hacer con un momento, con los aunque esto después se ve en edificios... pantalla. Uy, que se cae. Esto sí, es verdad. Igual que me acerqué la otra vez con el parque. Sí. Ahí está. Entonces, aquí... Esto te lo puedes poner, digo, si quieres, por ahí. Que no se caiga ni nada. Vale. Entonces, el nombre de las calles, ¿por qué? Porque, bueno, aquí el nombre de las calles es muy importante porque hace una relación primero entre lo que es el espacio público con el edificio, Sí. que las calles toman el nombre de los conventos aquí en Écija y en muchas ciudades, vamos, la mayoría, por su importancia. Sí. Y lo que es más importante o más relevante es que gracias a esos nombres se mantienen a pesar de que el edificio ha desaparecido. Y eso es muy importante, porque significa que ese edificio ha dejado una gran importancia en la ciudad. Entonces, la ciudad mantiene el nombre de un edificio que ya no existe. Ejemplo, en calles y también en edificios, el Colegio San Agustín. Colegio San Agustín, correcto. Es porque justo enfrente, en la parcela de enfrente, se encontraba el convento de San Agustín, que ya no existe, pero el colegio toma ese nombre. Otro ejemplo, no en la parcela de enfrente, pero sí debido también a la importancia, San Fulgencio, ¿no? También por la persona de San Fulgencio, pero también había un convento de San Fulgencio. Tenemos la ronda de San Agustín por el mismo nombre, pero tenemos uno, y ahí voy a hilar un poquito, bueno, ahora después, y hago la reivindicación después. Digo, había uno que conocíamos y seguimos conociendo, la calle de las Marroquíes. Sí. Pues ese nombre, a lo largo de mi investigación, he visto que ha desaparecido. Sí. Es decir, el ayuntamiento ha cambiado y ha modificado el nombre, muy convenientemente por las razones, hace años, pero cuando yo empecé, hace 5 años, ese nombre era el nombre oficial de la calle. Ah, sí. Claro, calle Marroquíes, calle que se llamaba así desde que apareció el convento de las Marroquíes, y aquí tengo la fecha, en el siglo XIV o XV, que apareció, en el XVI, vamos a estar las fechas, no recuerdo. Un nombre que se ha mantenido pues 4 o 5 siglos, y se decide cambiar. Mi reivindicación es que hay nombres que ya están vinculados al patrimonio de la ciudad, a edificios históricos, un convento que incluso todavía existe. Sí, están ahí las hermanas de la Eucaristía ahora. Claro, que existe el edificio, que sigue en uso y demás, y a mí me parece una pena en ese sentido que se pierda parte de nuestra historia y de nuestra relación, en este caso de Écija, que es una ciudad conventual.
y muy desconocida todavía. Sí, Muy como entremos en desconocida. ese terreno, nos tiramos que estás atrás y no te Muy dejas hablar. desconocida, y entonces que los nombres se pierdan, porque no ocurre lo mismo en Ecija, también ocurre en Sevilla, donde nombres tradicionales se cambian pues, en un momento. Yo entiendo que obviamente pues se cambien nombres de las calles, que se actualicen, mucho es necesario que se actualicen por debidos motivos y demás, pero en el caso de una vinculación a un edificio patrimonial, pues me parece que forma... Y 4 siglos. Claro, y es en relación al patrimonio. Ya. Eso crece y enriquece a la ciudad muchísimo, ¿no? Claro. Y ahora hilo con esta calle, la que se encuentra el lugar en el que estamos, este palacio, la calle del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí. Que claro, que esa calle debe su nombre al convento de Dominica del Espíritu Santo, Ajá. es el convento del Espíritu Santo. Convento ya desaparecido, pero que la calle se sigue llamando Espíritu Santo debido a ese convento. Ya. Entonces, eso a mí me dio pistas también, obviamente, gracias a eso, para saber dónde estaba ese edificio, porque muchas veces no aparece en ningún lado. Y respecto a lo que comentabas y demás, yo por todas las investigaciones que he encontrado, he realizado, y debido a la alineación urbana, la forma urbana de parcelas y demás, el convento, obviamente, donde se situaba no es en esta parcela, sino en la parcela ¿Dónde están las cocheras? aledaña, ¿Que están es las decir, cocheras? en la otra esquina, Sí. hasta que llega a la esquina, ¿no?, donde La se calle encuentra Garcilaso, ¿no? la calle Garcilaso, pues toda esa esquina con la calle Espíritu Santo es donde estaba ese edificio, que hoy es una parte residencial, de viviendas residenciales. Exactamente. Y es probable, o ya no sé, porque no he estudiado pero es probable que convivieran ambos Ya. en algún momento. Ya. Bueno. Porque, vamos, sí, ahora que me ha surgido un tema, pero Sí, bueno, y aquí de hecho he puesto el de Espíritu Santo de ejemplo. Ya. Como más, pues parte de Semana Santa, que ahora pues ya estamos en Semana Santa. He hecho un plano con los recorridos de todas las procesiones que salen de convento. Es decir, todo lo que viene o sale de un convento y está vinculado a un convento, pues también lo he reflejado porque forma parte de esa relación entre el convento y la ciudad. Pero imágenes que salen del convento, bueno, los descalzos, ¿no? Mira, todos El estos. Carmen, ¿no? Tiene convento, pues imágenes que salen de convento. Sí. Santo Domingo, Sí. No, Santo Domingo no sale en Semana Santa, ¿no? no, imágenes, es decir, procesiones. San Pablo, Ah, San Pablo, es verdad. Claro. Bueno, San Pablo sale de Santa Bárbara y llega A Santo Domingo. Y después vuelve. Claro. Vale. pero Vale. realmente Ya, pertenece, ya, bueno, ya. San Pablo, Santa Ana, Santa Ana. la Merced, la Victoria, Santa Ana era convento también. Claro. Bueno, ahora no hablarás tú de todo eso, convento ¿no? de Tercero de San Francisco, Ya. la Victoria, La Victoria sí, los mínimos, ¿no? los mínimos de San Francisco de Paula, el Carmen Carmen. y los Descalzos. Y Entonces- sin embargo, el cenobio femenino, ¿no? La orden femenina que me dijo a mí un fraile de la antigua observancia, Fray Alberto María Palomino, que nos sigue, le mando un recuerdo, que vino a investigar temas de la orden suya, de los carmelitas calzados de la antigua observancia, no los descalzos, sino los calzados, que es el Carmen. Y la primera orden femenina, creo, no sé si de la Bética o de Andalucía, de los carmelitas calzados, fue ahí en Puerta Cerrada. Sí. En Puerta Cerrada, que no existe hoy, Ujú. que no existe el de la Victoria y el del Carmen, sí, porque estuvo él ahí investigando y se puso a echarle fotos, pero es que tenía un radio de acción y fue, ya te digo, no sé si fue el primer convento, o cenobio se llama técnicamente el femenino, No, convento también. convento, ¿no? Femenino de la orden de los carmelitas calzados, no descalzos, calzados, ahí en Puerta Cerrada, todo eso. Pasa que ahí no queda ya nada. No, ahí Ahí no nada. queda nada. Ahí nada. Bueno, sigue. Bueno, esto ya termino rápido en ese sentido. Se ha analizado, bueno, este plano, que si lo recordará, que es el que el presenté, plano que vimos, sí. que ha sido clave para la investigación. Eh, El resto de planimetrías, que bueno, que ahí agradezco yo, aprovecho también para agradecer a Marina y Oh, al archivo Marina.
que me ha facilitado todo el acceso a la planimetría, Ahí. que me pasé también mucho rato allí, gracias a ella. Sí. Y Marina y Gerardo, ¿no? Gerardo sí, bueno, y a Gerardo también aprovecho para saludarlo, porque con Gerardo también he trabajado bastante y nos hemos visto también asiduamente durante la investigación. Luego las transformaciones, Sí. otra reivindicación, yo voy reivindicando. No, tú reivindicas, y eso es bueno. El cine Cabrera, Pero ya... pero no por Ya hay cine, pi- sino por convento. Es decir, Ya. teníamos un edificio, además espléndido como cine y espléndido como convento, que digo que lo traigo aquí porque era el convento de San Francisco, Sí. cuando se desamortiza, bueno, la iglesia queda como religioso, que es lo que tenemos actualmente, y la otra parte, pues bueno, pues la compran y demás y la convierten en cine. Bueno, ¿y Santo Domingo qué pasó? Sí, pero en el caso de Santo Domingo demuelen, que aquí está la foto, Y hacen piso. demuelen y el hacen asilo, piso, hacen piso también. hacen piso, pero en el caso del cine no lo demuelen, rehabilitan el edificio A cine. a cine. Entonces, la entrada y donde se compraban las palomitas Sí. era el refectorio, donde los monjes comían. Ah. Y además me parecía muy gracioso por eso, ¿no? Porque donde tú compras la comida y las palomitas del cine Sí. es justo el sitio donde los monjes comían. Sí. Y el claustro, el patio del convento, es el patio de butaca. Ah. Entonces todo como muy lógico, ¿no? Tú no has llegado a conocer Cine Cabrera, ¿no? No lo he llegado a tú no conocer. has Bueno, llegado a conocer. de pequeño estaba en funcionamiento, Sí. pero no he llegado a entrar. Ya. Pero sí he coincidido estando en funcionamiento. Bueno, hay vídeos de cuando Sí. los carnavales, o sea que... Sí, en ese aspecto sí. Y entonces aquí tengo el plano y claro, era el edificio conventual transformado en cine, una cosa casi curiosísima, es decir, que un convento se transforme en cine, eso muy poco ejemplo hay, es decir, que hoy en día podría ser hasta bien de interés cultural si se quedara, porque es un ejemplo de transformación alucinante y bastante difícil de encontrar. Ya. Es más fácil pues encontrar un convento en museo, Sí. en un espacio Sí. cultural, Exactamente. eso es más fácil, pero en cine es muy raro. Pues bueno, mi reivindicación De hecho, un es... convento, por ejemplo, donde está la guía de María Auxiliadora, que yo el otro día grabé un vídeo por allí y le dije a Sorvalle, que le mando un recuerdo, y a Toñi, a la directora Alcantarilla, subimos por la escalera, que era el antiguo claustro. Claro. Digo, uy, estoy pisando escaleras de hace 300 años. Es verdad, porque Sí. tú has estado en el colegio, has entrado no, en el no he colegio. estado. Bueno, pues... Pero he visto bueno, las fotografías y demás. bueno, pues hay el vídeo que se ha hecho hace un mes o por ahí. Y vamos, y es que el claustro, es que está María Auxiliadora en el centro del patio, pero está conservado. Pero claro, cuando sube a la parte superior, a la segunda, donde están los pórticos y tal, las escaleras son de hace 300 años, de cuando estaba allí el claustro. Claro. Vamos, sí. Digo, uy, estoy pisando escalones de hace 300 años. Y en este caso, pues bueno, decir que se ha perdido. Era un edificio que, pues, tú me has comentado, Rafael, el Cine Cabrera, que lo teníamos hace poco funcionando. Bueno, ya. Yo no digo que siga funcionando como cine, Ya. sino podríamos haber mantenido el edificio. Bueno, pero eso ya está... No, tiene- ya tiene marcha atrás, ya está como destruido. otras muchas cosas. Claro. A lo largo de la historia, Pero no, con esto lo que yo digo es que parece como que cuando perdemos edificios, ¿no? Edificios históricos y patrimoniales, eso era algo como muy de antes, de hace siglos, de otro tiempo, cuando la realidad no es... La Plaza de Abastos, por ejemplo, ahí estaba el convento de los Carmelitas. Claro, y pero- se reconvirtió en Plaza de Abastos. Convento jesuita se reconvirtió en Plaza Abastos, pero claro, ahí estamos hablando de principios del siglo XIX. Ya. Y tú dices que eran otros tiempos, Ya. otras ideas, obviamente, ¿no? Otras ideas donde el patrimonio no era importante, pero hoy en día, cuando el patrimonio es importante, que queremos que la ciudad pues reluzca, enseñar el patrimonio, atraer turismo, mostrar pues cuánta riqueza tenemos, sigue pasando Sí. que se están perdiendo edificios. Sí. Pero no aquí, en todos lados. En todos lados, todos claro. lados. Digo, me sirve el ejemplo porque estamos Ya, aquí a hablar de está, Écija. está a tiro de piedra aquí, claro. Y está aquí al lado. Entonces se siguen perdiendo edificios patrimoniales riquísimos en Bueno, ese pues, caso. a concienciar a las personas a través Claro. de estas conversaciones. Que Exactamente. tienen la responsabilidad de tomar Y decisiones. con eso lo que quiero decir no es recuperar lo que se ha perdido, sino evitar que se siga perdiendo Eso es.
nuevas cosas. Exactamente, ya te hemos entendido todo. Exactamente, como sabemos que hay tantos edificios en estado ruinoso y que tienen el riesgo de perderse. Exactamente, muy bien dicho. Entonces, bueno, aquí transformaciones urbanas, estudiando pues también el plano de cuando se abrió la calle Nueva, que me parece interesantísimo. En los edificios desaparecidos, también los recojo. Y aquí, pues bueno, algunas de las transformaciones, todo muy numérico. Esto no se vende, no. Esto no, esto voy a trabajar. O sea, el que quiera, una vez que tú terminemos dentro de esto está online, Ah, público. Ah, se puede ver. Claro, tú que me lo vas que a mandar el enlace. Que te mandaré el enlace en un mes, 2 meses, porque tengo que tramitarlo con la biblioteca y tardan un rato. Pero vamos, en un mes, 2 meses es un tiempo. La biblioteca de allí de la universidad, ¿no? Sí, de la universidad, la biblioteca de la universidad. Ya. Y ellos lo van a tramitar. Me manda el enlace y yo lo... Yo sí quisiera... hasta ahora mismo es muy interesante todo lo que estás diciendo. Yo sí quisiera dejar un ejemplo aquí en esta biblioteca. Eso es porque esto los he financiado yo, los libros. Ya. Esto está financiado. ¿Cuánto has editado? Pues he editado, pero es que son para la universidad. Para mí me queda uno. ¿Uno? Claro, uno. Es que, claro, esto vale mucho dinero. Claro. Esto vale dinero editarlo. Y hay uno que lo va a llevar a la biblioteca, ¿no? Claro, y uno lo voy a llevar a la biblioteca para que lo tenga, no sé, me parece. Sí. Y cualquiera lo puede consultar en físico. Yo me quedé. Tú sabes que la biblioteca, me parece, no sé, un disparate, que me perdonen, pero otro día lo pregunté y no sé si me dieron que había 20.000 volúmenes o una cantidad de volúmenes en la biblioteca. Digo, qué barbaridad de volúmenes hay aquí. No, sí. Y va a estar online, obviamente online, lo va a poder consultar cualquiera muy cómodo del teléfono, en casa, en el ordenador. Mira el convento de la Merced. Míralo. Míralo. Aquí está. Hay un cuadro allí en el convento. Este. Que hice un vídeo el otro día con el hermano mayor y el segundo hermano mayor. Este es el cuadro. Y está la Casa Hermandad de la Merced y ese Este. es el cuadro, de cuando estaba en el puente. Ese. Y lo que te estaba comentando, y mi idea es hacer, pues, lo breve que me permita el tiempo y el trabajo y demás, hacer, sí, un libro solo y exclusivo sobre Écija, en español. Vale. Ya para que podamos leer todos los aquí presentes. Yo en español te lo voy a leer esta parte. En inglés no. No, por eso. No te lo voy a poder leer. El tema inglés, ayer tuve Por desgracia, para mí me gustaría saber inglés. No, ayer tuve una reunión y dije, la tesis, la comenté, digo, la tesis está escrita en inglés y eso es una ventaja y una desventaja. Sí. Digo, la ventaja es que llega a un público internacional de muchos países. Digo, porque yo me he encontrado, obviamente en Alemania, pues que no saben español y sí inglés. He ido a Serbia y no saben español pero sí inglés. Entonces, digo, con esta investigación me he dado cuenta que puedo llegar a más países, o cuando yo hablo con gente de muchísimos, digo, tengo muchos contactos en muchos países, hacerles llegar más la investigación. La desventaja es que, bueno, que a los que no entienden inglés, en este caso a gente local de aquí, servidor, pues es más difícil. No, pero la gente lo ven hoy con los colegios bilingües desde chiquitillo. Claro, yo espero... Yo que tengo nietos y nietas de 10, 12, 8 años, que no es que abren inglés, pero vamos. No, pero claro, entonces mi intención es esa, es sacar la publicación ya solo y exclusivamente de Écija a raíz, como fruto de esto. Y yo te voy a decir una cosa, yo en mi Facebook cuando publico ya fotos de Écija y cosas de Écija, cojo con el traductor del Google, porque yo no sé inglés, y lo traduzco y pongo el español y después la traducción en inglés. ¿Por qué? Porque como nos ven en tantos lados, pues claro, por lo menos que el que no sepa español, pues que... Claro, yo te digo... En Sudamérica no hay problema. Que después de... Hay 700 millones, y en parte de Estados Unidos. Está claro. Yo te digo que donde estaba en Alemania, antes nadie sabía dónde estaba Écija y ahora todo el mundo conoce Écija. Anda, ¿qué? Porque obviamente yo nada más voy hablando de Écija, diciendo que soy de Écija, obviamente, de dónde si no. Anda, muy bien. Y allí ya, Écija, sí, ya, y saben lo que hay, saben dónde está, ya la sitúan y la localizan. Me parece maravilloso. Las vistas históricas, he hecho una recopilación completa de todas las vistas, desde la primera en el siglo XVI, todas las imágenes de Écija, y pasando hasta la última. Y con estas imágenes, aquí, he ido localizando los edificios conventuales.
hasta en la actualidad, con una imagen actual, Ya. localizando. Entonces aquí se puede ver lo que existía, lo que ha desaparecido, lo que no. Esta te la habrá dado nuestros amigos de Ciabuela, Manolo Rodríguez. Correcto, Y todos los amigos, un saludo. Correcto, aprovecho No, también me para hizo un saludarlo, gracias a ellos puedo tener, vamos, está aquí referenciado y están ellos en las referencias. Puedo tener imágenes aéreas de la ciudad que me vienen para mis estudios desde el campo del urbanismo. Fenomenal. Pues ahora el 1 de mayo, Javier, si te pilla aquí, a lo menos te pilla. No, no me pilla. Pues se va a hacer un viaje en globo por Asia. Pues sí. Una empresa el 1 de mayo, se va un globo, pero van ahí 10, 12, 20, 40 globos, yo no sé, como en Turquía, ¿te has visto en Turquía? Sí, los globos. Una cosa así, el Pues, 1 de mayo. Si pilla fotografía e imágenes, Yo voy a ver si me monto. Si te Pasa montas- que me da a la altura, me da yuyu. bueno, no. No, yo si me monto grabo, no te preocupes. Eso. Yo si me monto grabo. Pues si pilla imágenes, te agradezco Hombre, que te las compartas bueno, y nada más obviamente. que la foto de este servidor, los vídeos están todos a disposición de todo el mundo. Por vamos. eso, yo obviamente, pues aquí siempre referencia de quiénes son las fotos. No me hace falta que ponga. No, que pero son míos, obviamente vamos. cada uno. Bueno, aquí otro trabajo que mira es la visión de la imagen que generan en la ciudad. Cuando vemos ese paisaje urbano que forma Écija, ¿no? Tan característico con sus torres. En el caso, pues tenemos torres y espadañas, que son los conventos. Y aquí, pues su situación, su análisis, su qué estudio trabajo, de qué cómo qué son, trabajo. de cómo son cada una. Qué trabajo para la historia, niño. Y luego, Para pues el estado actual. Sí, Ya viendo con las imágenes, ¿ves? Por eso te digo, imágenes aéreas desde los años 50, Sí. que es las primeras imágenes aéreas que tenemos, hasta la actualidad, cómo ha evolucionado la ciudad y aquí, pasando un poquito, pues bueno, los conventos que existen actualmente, los usos que tenemos, porque también reivindico que, bueno, que estos edificios, pues en su inicio eran religiosos, pero no exclusivamente religiosos. Ya. Lo explico en otra parte, sino los conventos han servido como equipamientos y servicios de la ciudad, porque cuando se fundan, el Estado no tenía una capacidad como ahora, ¿no?, de tener escuela pública, sanidad pública, sino que esas tareas pues Hacían los las monjes. recaían en las órdenes religiosas. Religiosas. Entonces pues se dedicaban a la enseñanza, como se siguen dedicando hoy en día, a la sanidad, y entonces pues eso entre otras muchas tareas, también a tareas sociales, un montón Sí, de también de tareas pues Es que de estamos hablando hace aprendizaje. 300 años, Claro, 400. en una época donde pues bueno, el Estado no tenía una carga que ni existía, era el tema del reino, bueno, era otro sistema. Pues hoy en día esos edificios se siguen utilizando, pues aquí por poner de ejemplo, pues tenemos el de la Merced, el convento, Eso que es, que hay un- muchas que referencias es anteriormente. educativo, un Sí. uso de escuela. Sí. Tenemos, por ejemplo, otro, el de parte, pero bueno, desapareció del Carmen, también como educativo. Sí. Otros que son residenciales, la mayoría tienen un uso religioso y otros en abandono, por ejemplo, que tengo aquí marcado el de las Teresas y el de las Mínimas, aquí también en la calle de Marroquíes, Ah, sí. que están actualmente sin uso, abandono. Ya. Ahí, bueno, la cuestión es que esos edificios pues tienen un valor patrimonial y pueden seguir utilizándose, Claro. es decir, con cualquier otro uso. Hay muchísimos usos compatibles, Hombre, ya he de verdad. mencionado algunos de ellos, temas museísticos, centro de interpretación, sala de exposiciones, un lugar de encuentro para actos, ¿Qué hay? que hay muchísimas... Hay que tener la voluntad. Claro. Y moverse y buscar las subvenciones y buscar los dineros Y entonces pues tenemos edificios que pueden seguir siendo con otros usos más allá del que tenían. Y bueno, y aquí finalmente pues esta se termina el capítulo, bueno, casi se termina con la planta de los edificios actuales, lo que queda, y aquí la protección que tienen. Un momento, aquí, la protección que tienen, ya en esto más, cómo están de protegidos, ¿no? ¿Qué Ya. nivel tienen de Sí, protección? ¿no? Máxima protección, lógicamente. Máxima, mínima, y ahí destaca que bueno, que muchos de los conventos, entre ellos, por ejemplo, el de Capuchino o el patio, que El todavía capuchino donde está Las Hermanas de la Cruz. Cruz, efectivamente. ese de Capuchino antiguo, Sí, sí, o la iglesia se llama la Divina Pastora. claro,
Ese pues tiene una protección C muy baja o en comparación al patio que conserva restos y parte de la estructura de Santa Ana, del convento de Tercero, también tiene una protección muy baja. Entonces en ese caso pues sería conveniente que las protecciones pues se elevaran en ese aspecto. Y luego pues bueno, comento la estructura completa. Es la ciudad de Aquisgrán, que bueno, que la ciudad de Aquisgrán pues tiene... ¿Cuántos habitantes tiene Aquisgrán? Aquisgrán ahora mismo es que claro, son dos ciudades que han seguido dos esquemas que lo explico, lo podéis ver aquí. Es muy similar todo el análisis. Tiene ahora mismo 250.000 habitantes. Nosotros tenemos 40.000 y llevamos 10 o 12 años perdiendo habitantes. Pero es según... vamos a tener que... el momento en el que lo mires. Entonces, aquí tengo una gráfica que se explica aquí, la podéis ver, donde desde 1790 hacia atrás, Écija tenía más habitantes que Aquisgrán. Anda. Entonces... En 1790... Claro, aquí tenemos más habitantes que Aquisgrán. Entre 20.000 y 40.000, pues Écija tenía pues un poquito más, ¿no?, que Aquisgrán. Bueno, y el siglo pasado, no, el anterior, teníamos, Écija era la ciudad número 11 de España en número de habitantes. Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Si os fijáis, pues la gráfica Écija se mantiene constante y Aquisgrán sube hacia arriba. Algo tendrá. Claro. Hay que ir allí a copiar qué han hecho esta gente para crecer tanto. Lo que han hecho es... tú no lo vas a decir. La industria es una ciudad que se industrializó, construyó industria, la revolución industrial se industrializó, llegó la industria, más trabajo, más población. Y en el caso de Écija se mantuvo agraria. La principal economía, el sector agrario, agrícola, que está muy bien, pero claro, eso implica un cambio de población. Donde hay industria hay una mayor población, la ciudad crece mucho más debido a la actividad. Y en el caso de Écija pues se ha mantenido constante, pues prácticamente subiendo posteriormente a los 40.000, pero los 40.000, fija dónde está y dónde está la ciudad. Llegamos a tener 55.000 en los años 50. Claro, un momento sí. Pero ya emigró 20.000 personas. Claro. Por el tema ya de que se industrializó el campo, ya no hacía falta lo que pasó. Y hay otra gráfica por aquí que también es muy llamativa, esta de aquí. Claro, que aquí es donde está. Ahí es tu pico, ¿ves? En los 60, de 50.000. En Écija, y luego tenemos la otra llamativa de Aquisgrán, que es este pico. En el 44 baja por debajo, Aquisgrán. Claro. En 1944, Aquisgrán pega un bajonazo y se sitúa por debajo de Écija. Y luego en 1944. Sube. Claro, ¿debido a qué? Y del 44 ha subido. Claro, pues verás, pero en un siglo ha subido. Claro, pero ¿por qué baja en el 44 tanto? Por la guerra, ¿no? Por la guerra. Ya, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial la ciudad es bombardeada y además tengo las imágenes aquí y entonces pues la población se destruye toda la ciudad y en este caso pues bueno, la ciudad y este plano es muy llamativo porque está en negro oscuro lo que está intacto y en otro color y entonces destruyen el centro histórico de la ciudad, casi lo hacen ceniza como se puede ver en las imágenes. Y luego, bueno, se recuperará otra vez bien. Aunque no sea el tema, pero hay que ver las barbaridades que hace la guerra. Claro. Las barbaridades que se hacen. Es que los seres humanos, es que de verdad, es que te pones a pensar y dejando aparte religiones y dejando aparte... Pero es que hay que ver... Entonces hay que ver, bombardear una ciudad, por Dios... sea antes o sea ahora, o sea, porque guerra ahora mismo hay... sí, claro, las tenemos tú te pones ahora. A ver el mundo ahora y a mí me da susto ya, porque es que hay una cantidad, te pones a ver así como si pone una llamita, donde hay conflicto ahora mismo, y yo creo que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, salvo error, yo no soy estadista, ni soy militar que estudie esas cosas, pero... Yo creo que desde la que terminó la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo, donde más conflicto hay a nivel mundial, es en esta época, Es que tú te pones a ver el mapa y te pones aquí. Es que hay conflictos por todos lados. Hay conflictos en todos lados, eso sí. Entonces, bueno, en esta gráfica se ve, pues lo puedes ver en población, el estrago de una guerra, que casi, mira, la sitúa casi a cero. Y luego en las imágenes que aquí te he enseñado, pues, cómo la ciudad, pues... está totalmente destruida. Muy bien.
Y luego, bueno, y ya termino así generalmente, voy con las ciudades pues comparándolas. Entonces aquí tenemos en Aquisgrán, ¿veis? La parte... ¿Y en Écija? En Écija, comparado en Aquisgrán, el tema, por ejemplo, aquí las vistas en las dos ciudades. Por ejemplo, pues, digo, estoy buscando un planito. Aquí, por ejemplo, ¿ves? Los conventos en una ciudad, en Aquisgrán, en Écija. ¿Cuántos conventos tenía Aquisgrán? Aquisgrán, 25. ¿Y nosotros? 23. 23. Sí, los números no me fallan. Sí, vale, bueno. Así de recuerdo. No, perdón, 21. 21. ¿Ves? 21. 21 y 25. Bueno, y aquí voy con las ciudades. Y aquí ahora voy a hacer, mira, aquí comparándolas. Y también otra cosa curiosa, que ahí ya lo engancho con el inicio, que el tema monástico, con esta comparación, lo comparo no por ser Aquisgrán, por ser Alemania, sino porque al final es una cuestión europea. Me he dado cuenta, he visto órdenes que hay órdenes las mismas en Écija y Aquisgrán, entonces tú te vas y dices, Alemania, allí tan lejos, pues allí hay las mismas órdenes que aquí, por ejemplo, te puedes encontrar claristas, agustinos, jesuitas, capuchinos. ¿Las mismas? Las mismas, claro, y ahora me voy aquí al principio, que ha sido casi uno de las partes que yo pongo en común, que esto no es algo, por ejemplo, cuando hablamos en Écija de los conventos, decimos, no, en Écija, no, en España, que va. Es algo a nivel europeo, porque por ejemplo, si vemos aquí este mapa de Europa, plano, estos son los franciscanos y los dominicos en el 1400, siglo XV, es decir... es que están por todos lados. Y lo podemos ver que están por todos lados, es decir, la misma orden haciendo convento, igual que tenemos aquí un convento de dominico, de Santo Domingo, franciscano. 1400. Los tenemos en todos lados y además pues aquí he hecho pues mención de diferentes conventos, en este caso son franciscanos, y te puedo enseñar conventos franciscanos en Polonia, en Serbia y en Tarifa, que son puntos casi lejísimos, y como en el 1400 esas órdenes sin avión, sin coche, sino a pie y a caballo y con carro, se iban desde una punta a la otra y tenían su... Y no se quejaban. Y no se quejaban, no, tenían su comunicación y se iban y fíjate, en una época donde además esto no era como hoy en día la Unión Europea, sino esto eran muchos países en guerras entre ellos. Y aún así, fíjate cómo aquí se reconoce lo que hoy en día pues, vemos es Europa, pues claro, mira. La labor que hicieron, Y entonces, pues, pues más ciudades, por ejemplo, aquí en Roma, en Salamanca, Dominico, cómo construían pues los caminos que conocemos de Santiago. Igual los romanos tenían construyeron pues, una estructura de caminos en el territorio, pues para ir a Santiago, es que claro, en Santiago no es solo hoy que va gente, es que venía gente pues desde el 1500, desde la otra punta de Europa y venían, llamémoslo los extranjeros, ¿no? Así, pues esa parte europea, que bueno, y tanto así como que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, este es un convento franciscano, bueno, lo que queda de un convento franciscano en Berlín, es el edificio más antiguo de la ciudad. Vas a Berlín y tú buscas allí. Lo que queda es el paramento de la pared, ¿no? La entrada, ¿no? No, la entrada y la nave de la iglesia. Que... Igual que aquí a nosotros las gemelas nos quedan las torres gemelas nada más de lo que era ese convento, no, como si fuera San Juan, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. La puerta y poco la nave se destruyó en la guerra, pero me llamó la atención porque el edificio más antiguo de Berlín, la ciudad capital, ¿no? Es un convento franciscano. Que tú dices, pues, son importantes. Claro. Yo siempre lo he dicho, vamos, por lo que yo he leído, pero vamos, yo me estoy instruyendo más gracias a todas las conversaciones que mantengo con vosotros. Entonces, en general, bueno, y aquí al final, perdona, esto es muy importante, porque aquí tengo unas tablas, y esas tablas sí las quisiera compartir, porque estas tablas son donde yo he obtenido todos los datos. Entonces, aquí tenemos estos, que son desplegables, donde tenemos ordenado alfabéticamente, pues aquí, perdón, desde aquí, desde la A a la Z, pues las ciudades que sean conventuales de Andalucía. Tengo Andalucía y de la parte de Alemania, ¿vale? Todas andaluzas, provincias eclesiásticas, diócesis a la que pertenece, la población, el número de habitantes, pues bueno, Écija la podemos encontrar aquí.
y el número total de conventos masculinos y femeninos. Entonces, una tabla con datos donde podés traer toda esa información en números de habitantes, en número total, y no solo eso, sino que esa tabla también la tengo aquí, que se leería así de grande porque ha quedado una tabla enorme. Una 3, vamos. 2 a 3, Sí. donde por ciudades, pues si nos vamos aquí a Écija, tenemos el nombre de todas las órdenes, masculinas y femeninas, y el año en el que han realizado la fundación de un convento en esa ciudad. Entonces tengo prácticamente las ciudades que son conjunto histórico de Andalucía, de toda Andalucía, todas localizadas cuando, qué orden llega y funda un convento. Qué barbaridad. Entonces, es la primera vez que se hace una recopilación de estos datos, porque estos datos estaban, como si te puedes imaginar, dispersos en bibliotecas, en internet, aquí en Écija, en Sevilla, en Córdoba, en diferentes sitios. ¿Y lo ha hecho un écijano? Y lo ha hecho un écijano, los he cogido todos y los he volcado en esta tabla, y entonces esta tabla es una base conventual para conocer toda la historia. Bueno, y a partir de esta tabla se han hecho, que bueno, no los he enseñado, pero aquí toda Andalucía y las ciudades con números de conventos en Andalucía, las órdenes que han venido a Andalucía, número de órdenes. Tú habrás disfrutado haciendo. Yo he disfrutado muchísimo. Pero luego leyéndolo vamos a disfrutar más. Espero. Sí. Y para tú el enlace dentro de 2 meses me lo mandas o 3 y verás tú. Y la dificultad, y una de las dificultades, y con esto ya creo que termino, porque esto explica muy bien el trabajo y por qué está en 3 idiomas. No la conversación, sino... No, terminó casi la exposición de esto. Vale, porque ahora tenemos que hablar. Claro, hay un glosario, porque dentro de toda la tesis, que ese glosario cuando lo pase a español se mantendrá, porque son términos, aquí veis todos estos términos, intraducibles. Intraducibles, ya os digo, desde términos que si los lees, por ejemplo, Rafael, pues te van a sonar, ¿no? Alameda, Alcázar, Astigi. Claro. Son términos que no se traducen, pero por ejemplo te vas a encontrar términos como Baudenkmal, ¿no? Que es en alemán, que no los puedo traducir, entonces los utilizo a lo largo del texto. Aquí hago la explicación y la complejidad está en que, como puedes ver, hay términos en inglés, en español, en alemán y hasta en latín. Es decir, hay expresiones latinas, como por ejemplo explicar un cardus maximus, que es un eje viario. Entonces eso ahonda en la complejidad, mirando en 3 diccionarios, en 3 lenguas, trabajando a la vez, que es un trabajo muy complejo. Y ahora voy a ir más ya a nuestra lengua andaluza, y es que hay un término dentro de todos pues están recogidos en diccionarios oficiales, llamémoslos, ¿no? En la RAE, el Oxford, el diccionario de Oxford, en el de alemán, en el diccionario de palabra alemán, y hay un término que no aparece en ninguno de los 3 diccionarios y te va a llamar mucho la atención, y lo traigo a colación, y es el término barrera. ¿Barrera? Barrera, bueno, la barrera de lo que conocemos por barrera. Claro, tú lo buscas en la RAE y no aparece. ¿No? Aparece barrera como un muro que impide pasar de un sitio a otro. Pero no como barrera. Entonces, claro, aquí lo especifico y pongo palabra utilizada en Écija, ¿no? Como pequeña plaza. Pero es que yo me he ido dando cuenta, no solo aquí, sino ni en los diccionarios, sino tú le preguntas a alguien de Sevilla, no sabe lo que es una barrera, le preguntas a alguien, no sé, más cercano, Carmona, tampoco sabe lo que es una barrera. ¿Qué es nuestro de aquí? Es una palabra nuestra. Anda. Entonces, claro, hasta el vocabulario local. Ya no solo de nuestra lengua andaluza, sino casi de nuestra pequeñísima lengua ecijana, que tenemos una palabra propia, que es la palabra barrera. Hay otras palabras que son andaluzas, propiamente, que bueno, que muchos la utilizamos en nuestro día a día, pero la conocen en otras ciudades de Andalucía, y ya pues si te vas a otras regiones como Castilla y tal, pues ya no se nos entiende la palabra, pero la palabra barrera... Local. Pues una cosa más que hemos aprendido. ¿Estamos? Y con eso cierro mi exposición, mi breve exposición, que bueno, que pues esto ahora tiene... vamos a hablar.
No, mi breve exposición de la tesis, ¿no? la tesis. Esta la has presentado ya, ¿no? Esa está presentada. Vale. ¿Va a hacer uso de esto más o no? Digo para... No, la podemos dejar en una parte. Quédate ahí. Uy, se ha caído. Se me ha caído esto, perdón. ¿Lo puedes poner? Sí. Ahí, va. Bueno, pues gracias por todo lo que nos has contado hasta ahora. Gracias por esos 5 años de investigación, de ardua investigación, que te habrá traído tu momento de mucho disfrute, muchísimo, pero también de muchas tensiones. Sí. ¿Ha habido en eso que nos has comentado algún dato que te haya conseguido mucho trabajo obtenerlo y al final lo conseguí? ¿Has dicho, ¡ay, menos mal! Así que te se venga a la mente, o todo te ha ido muy... No, para nada. De hecho, una de las dificultades de este tema, bueno, primero, es un tema donde no hay tanto escrito, es decir, hay cosas escritas, pero no hay tanto como en otra temática, donde sí hay muchísima información, entonces eso dificulta siempre. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de estudiar los conventos y monasterios es un tema difícil porque, bueno, tú conocerás las desamortizaciones en el siglo XIX. Para los que no conozcan, hay un momento en el que, bueno, esas estructuras se abandonan, esos edificios son grandes edificios, y no solo en España, sino se hace en Francia, en Alemania, en Italia. Los estados deciden expropiar esa edificación y venderla a subasta para sanear un poco las arcas y demás. Entonces, con ello, ¿qué ocurre? Que se pierde totalmente esos edificios. Ya se ha estado hablando antes, comentando algunos ejemplos de esos edificios. Se pierden y desaparecen. Desaparecen por completo. No es como el caso de que queda la iglesia y se ha perdido el resto del edificio. No, desaparece por completo. Entonces, eso ha sido lo más difícil de investigar y de estudiar. Primero, ¿dónde estaba? Sí, por ejemplo, esto que te he dicho yo del convento femenino de la Orden de los Carmelitas. Claro, y muchas veces se conoce, se intuye, encuentras fragmentos de escritos, algunos dibujos, pero no sabes localizarlo con cierta exactitud, porque es casi una tarea imposible, porque claro, te encuentras no ya estudiar con algo que existe o hay restos, sino con algo que no existe. Y en algún momento determinado de esta investigación durante estos 5 años, lo digo porque muchas veces pasa en algunas profesiones, en algunos deportes, que dice, oye, hay que pararse, voy a tomar aire, o por ejemplo los ejércitos muchas veces no avanzan, muchas veces vamos a retroceder para después seguir avanzando. ¿Has tenido momentos así de decir, yo necesito un descanso y después seguir o no? Sí, constantemente. Sí, ¿no? Eso constantemente, sí, porque claro, llega un momento, tanto trabajar, tanta cantidad de datos como he enseñado, es abrumadora. Y eso lo complementa con la docencia, además. Como claro, no es solo hacer eso, es decir, en todo esto de tiempo ha sido hacer eso. Bueno, el artículo y el plano y la conferencia que dimos, eso fue en paralelo con esto. Esto estaba iniciado, lo que pasa es que, claro, estaba iniciado y yo te podría enseñar los folios, pero no el trabajo terminado. Claro. Entonces, ha sido con eso, con docencia, conferencias, muchas cosas en paralelo, obviamente necesarias y que las he ido realizando a cabo, pero obviamente es mucho más trabajo aparte de la propia investigación de la tesis doctoral. Y luego en la propia tesis, muchas veces eso, muchos datos, te quedas que no encuentras cosas, no sabes qué hacer y dices, bueno, voy a pararme un poquito y voy a pensar, o me pongo con otra cosa y ya la retomo. Y entonces pues te pones con cosas en paralelo, como bueno, pues dedico al plano de Écija. Y te dedicas y luego retomas un poquito el tema, porque es eso, tanta cantidad, y ya has visto el volumen que ha salido. 500 hojas, ¿no? ¿Hay ahí? 500 páginas. 500 páginas. Además, tiene un papel couché bueno, o sea que... Además pesa, es como... No, es que es papel couché, que no es claro. papel, que es un papel que pesa, que es un papel de calidad. Bueno, vamos a centrarnos en Écija. Por supuesto. Venga, vamos a centrarnos en Écija. En Écija se habla mucho, me hablan mucho los historiadores, los guías de turismo y tal, del siglo de oro, el siglo de oro, el siglo de oro, el boom del siglo de oro, ¿no? Sí. Los palacios, los otros, tal.
Pero claro, por lo que estamos viendo, habría conventos que se ejecutarían o se realizarían en ese siglo también, pero hay conventos que son de antes. Si te acuerdas, ¿qué primeras órdenes y en qué siglo vinieron a Ecija? Pues la primera es la de el convento de Santo Domingo, la orden de Dominico, es la primera orden que viene, ¿En qué siglo año? XIV. Esos son los primeros. Esos son los primeros. Sí. Y los segundos son los carmelitas. Los carmelitas, ¿descalzo o calzado? No, calzado. Calzado. En este caso siempre los calzados van primero porque la parte descalza de cualquier orden es una reforma que se le hace a la original. ¿Y los últimos conventos de qué siglo son? ¿Ya del 18? Los últimos del 18. Del 18. ¿Y en qué siglo se hacen más conventos en Ecija? Pues mira, no es un siglo, es decir, No. eso también lo he detectado. Muchas veces tendemos a pensar, nuestra mente más racional quiere ordenar las cosas y tenerlo todo muy ordenadito en la cabeza, ¿no? Y por eso hablamos siempre en siglos, en los años, para ordenarnos y situarnos en la historia, que además es necesario, ¿no? Tanta historia, pues tenemos que ordenarla de alguna manera. Y cuando al principio yo empecé con los conventos, empecé con esa misma pregunta. ¿En qué siglo? ¿En qué siglo hay más? ¿En qué siglo hay menos? Hasta que me di cuenta que no, bueno, ahí tengo un esquema, digo que te lo podría responder con el esquema, porque he hecho un esquema donde pues comento que no es lo importante los siglos, sino las fases. Es decir, hay fases de fundaciones que debido a acontecimientos políticos, sociales y demográficos, se producen ciertas fases donde hay un mayor boom de construcción de conventos. En ese caso ocurre entre el siglo XV-XVI, entre esos dos siglos. ¿Por qué? Porque claro, nosotros cortamos el siglo en el 1500 y ya cambia de siglo. Claro, pero es que eso no tiene que ver, es como... Ahora sigue. Claro, es como la vida de una persona, pues si nace en el 60 o en el 70... Como yo, que nací en el 53, estamos en 2024... Para ti el cambio de siglo no es nada, es decir, tú sigues haciendo tu trayectoria, pues le pasa a muchas órdenes, que empiezan, pues no sé, con fundaciones, imaginémonos ahora, ¿no? En los 80, porque hay un momento, imaginémonos, de pujanza económica en los 80, que se mantiene en los 90, que se mantiene en el 10, y en el 20 termina. Entonces no podemos hablar de un siglo u otro, tenemos que hablar de una fase que es desde los 80 hasta los 20 del siguiente siglo, como una fase de pujanza económica. En este caso, la pujanza económica viene dada por diferentes factores. Uno es el siglo de oro, con el barroco y demás, y el barroco impulsado por el tema del comercio con América. Y la cercanía con Sevilla también, que Sevilla como puerto de América, por eso también todas las órdenes y la ciudad con más conventos, ¿no? Trampolín para ir a América por barco, pues Écija se encontraba en esa ruta, se benefició de todo ello, también las familias nobles motivaron muchas fundaciones conventuales también, entonces el que hubiera familias nobles que las financiaban, la cercanía con Sevilla, el comercio con América, todos esos factores propiciaron, bueno, y el siglo de oro en general, la cantidad de dinero que tenía la iglesia y demás, pues propiciaron que hubiera muchas fundaciones en esa época. ¿Y qué órdenes, Javier? Si quieres tú ir por tu lado en vez de yo estar aquí comentando el tema, ¿qué órdenes tenían más frailes o más miembros? Uy, pues no lo sé. No, es decir, ahí tanto no he entrado. Ahí no he entrado, no he claro, llegado a profundizar en eso, ¿no? No, en esa profundización no, eso ya se lo dejaría yo a... A mí no me lo vaya a ver. No, digo, a otra disciplina, es decir, yo soy arquitecto, entonces yo he tenido que entender las órdenes cuando llegan y demás porque siguen ciertas dinámicas y entonces esas dinámicas... Pero por el tamaño, y perdón, Javier, o sea, estas son conversaciones, por el tamaño de los edificios religiosos, más o menos se sabrá, ¿no? Porque el tamaño sí sabrás tú... Claro, yo pero no he entrado, digamos, la tesis... tendría que hacer otra tesis para entrar a una relación, que eso sería interesante, el tema de tamaño del edificio, relación con el número de personas que lo utilizan, en este caso en la orden, y esa sería como otra relación. Quizá más... ¿El número de años que han estado en Ecija, has llegado a estudiarlo? O sea,
El número de años que han llegan estado, los primeros sí, y eso cuándo sí. se van. Sí, eso sí, ¿Y cuáles se van antes porque y es cuándo? importante para el edificio. Vale. Es decir, porque una vez se va la orden, al edificio le ocurren dos cosas, o que se destruye y desaparece, o tres, se reutiliza y viene otro, como en el caso del cine Cabrera, o otra orden llega y lo ocupa, como por ejemplo ha pasado aquí en el de Marroquíes, ¿no? Sí, a las hermanas peregrinas de la Eucaristía. En Capuchino, ejemplo, se van los frailes capuchinos y el edificio pues se lo dan a las hermanas de la Cruz, es decir, llega otra orden y ocupa el edificio, que puede pasar, o se destruye. Caso, por ejemplo, el convento de los Remedios, estaba ahí en Puerta Cerrada, no sé si te sonará, pero... Sí, los Remedios, que los conventos de los Remedios, lo de los femeninos, ¿no? El femenino, femenino sí. de los calzados. Se desaparece, por ejemplo, o el de Espíritu Santo. Sí. ¿Hay más desaparecidos aquí, no? Sí, bueno, uno de ellos que ese sí me ha dado muchos problemas. El convento de la Virgen del Valle, que estaba allí. Ese, ¿no? de San Jerónimo. De San Jerónimo, ¿no? Ese me ha dado, digamos, problemas no, pero cuestiones a pensar, porque he encontrado información, pero no he localizado dónde exactamente o qué es lo que ha pasado exactamente. Ahí hay como muchos vacíos todavía que quedan por resolver. Igual que la muralla romana, que no se sabe dónde está. La muralla... La árabe sí se sabe, pero la romana no. No, y ahí... No se intuye por parte de los arqueólogos dónde puede estar, pero claro, no han aparecido restos de murallas romanas. Claro, la que hay es la árabe, porque como destruyeron, según me cuentan, que yo no soy investigador, que yo de estos 7 años que estoy aprendiendo de lo que ustedes me contáis, que yo no tengo ni idea de esto, ¿sabes? Pero sí, y un día me fui con Eugenio, que es guía de turismo, además es licenciado en Historia por la Universidad de Madrid, y me explicó allí in situ en el cementerio, dice, más o menos por aquí estaba, más o menos, por aquí estaba más o menos por aquí estaba, y por allí estaba, ¿vamos? Bueno, estupendo. Más datos que nos tengan que dar de esa de convento y demás. Pues bueno, es el del Valle, que por seguir un poco en esa línea. Sí. Lo he localizado, pero vamos, creo que habría que estudiarlo casi allí in situ. Ya le derivo el trabajo a los arqueólogos en este caso, porque yo creo que debe haber al menos lo que son los cimientos del edificio. Pero como no se sabe geolocalización, pero yo, ¿no se llama geocalización, Edu? Sí, geolocalizar es poner los puntos en el... No se sabe por ahí dónde vamos a escarbar, porque... Yo he localizado un área donde puede estar. Pero claro, el área, y además me resulta casi uno de los ejemplos más extraños, porque al estar alejado, parece ser como que la ciudad no ha intervenido, porque aquí la ciudad pues va transformándose, ¿no? Y se construyen cosas nuevas y tal, pero allí parece ser que está como en medio del campo, hay un chalercito allí cerca. Pero tuvo que tener mucha importancia, Javier, y perdónenme ustedes esta reflexión en voz alta que voy a hacerte y voy a hacer... Aquí hablamos mucho de la calle Caballero, Palacio, lo otro. Pero aquí hay una calle que tuvo que tener una importancia grandísima, que es la calle Mayor. Sí, claro. Y claro, eso desemboca, termina para allá, y es que el convento este estaba, hombre, no al final de la calle Mayor, o sea, porque la calle Mayor terminaría a lo mejor por la barriada del Valle o antes de llegar a la barriada del Valle, donde está el hospital, pero esa calle Mayor... Ese esplendor que tenía esa calle Mayor, yo me gustaría que en algún momento alguien me explicara el por qué fue esa calle Mayor tan importante. Tendrá que tener su explicación, tendrá que tenerla. ¿Ah, tú la sabes? Sí, te puedo aventurar pues cositas. Miren ustedes. Mira, en la calle Mayor, según las hipótesis que hay realizadas ahora en Écija sobre la ciudad romana, y en eso pues... he mirado todas las investigaciones de Sergio García Dil, pues más o menos coincidente con uno de los ejes de la ciudad romana, de los ejes principales, ¿no? Que son dos, uno en horizontal y otro en vertical, por así decirlo, ¿no? Una orientación norte-sur, este-oeste. Es coincidente, más o menos, aproximadamente. Coincidente en el sentido que conecta la puerta de Palma, una puerta de la ciudad, medieval, ya hablando medieval, con el centro de la ciudad, la Plaza Mayor, el Salón.
los conecta casi en la misma relación que se conecta el centro, vamos, la Plaza Mayor, con la Puerta Cerrada. Sí. Con Puerta Cerrada, la calle El Conde. Sí. Son dos ejes que se mantienen prácticamente casi, podría definirse como herederos de la ciudad romana. Pues ese eje es principal, además es Puerta de Palma porque es el camino a Palma, es el camino histórico a Palma del Río, no es la carretera que nos acostumbramos al otro lado del río hoy en día. Sí. El camino histórico estaba por este lado del río. Ajá. El camino histórico. Entonces ya. el camino hacia Palma del Río. Por el Puente de Hierro. Claro, no, en aquella época no estaba ni el Puente de Hierro claro, ni está nada. Claro, está claro. Pero era el camino, digamos, la calle Palma, si la continúas como derecho por caminos históricos, llega hasta Palma del Río. Entonces el camino histórico. La ciudad crecía por ahí, tenía uno de los arrabales, uno de los barrios fuera de la muralla, comenzó en ese punto. Y luego se sitúa el convento de los Jerónimos, además tiene una topografía llana en esa parte, se sitúa ahí. Claro, ese convento, monasterio de Jerónimo, era grande y era un monasterio que te puedo comparar, casi como el de la Cartuja de Sevilla, ¿lo conoces? Sí. Pues de esas dimensiones, enorme, extensivo, una iglesia increíble, muy grande, tanto así que ese monasterio pues alberga la imagen de la Virgen del Valle. Dentro de lo que son las procesiones, claro, cuando yo hablo de procesiones hablo de cuando sale una imagen a la calle, no solo Semana Santa, exclusivo, sino porque tenemos que ver todo eso, ¿no? Cuando sale la Virgen del Valle, sale San Pablo. Son procesiones también, pero no es Semana Santa, claro. Claro, desde ese convento se hacía la procesión de la Virgen del Valle, que llegaba hasta el centro, hasta la plaza principal, el salón. Desde allí, además lo tengo dibujado, y se hacían todo el eje hacia... Entonces, todo ese eje ha sido importantísimo hasta que ese convento desaparece. Vamos, pues llamémoslo en términos de Semana Santa, sería carrera oficial, ¿no? Todo ese eje, por eso además la calle Mayor tiene todas antiguas casas señoriales, ha sido siempre tan importante. Convento Santa Inés. Tiene convento. La Gemela, la Mona Blanca. ¿Por qué tiene fachadas señoriales? ¿Por qué tiene tantos conventos y tantas fachadas señoriales? Por toda esa importancia del camino hacia Palma, la conexión, y luego toda esa relación histórica y religiosa con la Virgen del Valle, que cuando desaparece el convento es cuando la desplazan y la traen a Santa Cruz. Qué bonito, hay que ver si pudiéramos pasar. Hombre, tú has estado en Malta a lo mejor, supongo, ¿verdad? Pero no he tenido pero hay que ver que hay ciudades por ahí, a lo mejor las que han hecho unas reconstrucciones de verdad, que te quedas por ahí, vas por ahí a algunos sitios de Europa, incluso de España, que han hecho reconstrucciones de ciudades, tal. Qué bonito sería que de alguna forma, que aunque esto sea a lo mejor una utopía, lo que voy a decir, y tal, pero qué bonito que en un momento determinado de la historia, dentro de X años o de siglos, se pudieran recuperar esto que estamos hablando. Es que sería fantástico, Fíjate tú este convento que has comparado tú con lo de la Cartuja de los Jerónimos. O sea, que entonces sería uno de los conventos más grandes de Écija, ¿no? Sí, era uno de los más grandes y además esa orden es una orden que se sitúa en las ciudades importantes. De hecho, en Sevilla había un convento también de Jerónimos. Bueno, que el de Jerónimo, el de Sevilla es el que está en Santiponce. Sí. De hecho. Entonces es una orden que se sitúa no en todas las ciudades, sino en ciudades importantes. Sí. Y siempre a las afueras. Era un monasterio, teníamos un monasterio bastante importante. Se perdió, como ya comentaba, desapareció totalmente y lo que tengo son imágenes históricas, algunas posiciones breves, escuetas en algunos planos, descripciones en texto, donde se cuentan algunas cositas, pero casi es imposible saber cómo era. Lo que yo he escuchado decir, en cierta forma, y vamos a cogerlo entre comillas, de que había peleillas, por llamarlo de alguna forma, entre las distintas órdenes porque querían ganarse el favor del duque o del conde o del marqués o de las personas y tal, para
que terminaran los conventos, porque si no se iba toda la economía para allá y tal. Eso que yo he escuchado, ¿lo he escuchado bien o lo he escuchado mal? No, lo has escuchado muy bien. Lo has escuchado bien, ¿no? Eso sí, eso en efecto siempre ha habido, y una cuestión fundamental, es decir... Pero que llegaban a las manos y todo, ¿no? Claro, claro, pero ¿por qué? Porque las órdenes religiosas son mendicantes. Ya. ¿Qué ¿Todas? quiere decir No, eso? No, las que llegan aquí, Ah. bueno, tienen las órdenes, bueno, monásticas, que las monásticas no son mendicantes, las que se encierran en sus monasterios, sino Ya. que ellos viven en su aislamiento, pero por eso se sitúan fuera, como la de Jerónimo, ¿no? Que pueden recibir donaciones, pero ellos tienen sus huertos, construyen con su dinero y demás, y de ellos viven de ellos, de sus cosas. Luego también esas órdenes también solían tener, digo, las monásticas, tierra, Ya. y del alquiler de las tierras, pues ese alquiler que cobraban, pues lo utilizaban para ellos mismos y demás. Pero luego las órdenes, digamos, las mendicantes, las que a lo mejor no tenían tantas propiedades o era más difícil, su propio nombre indica, mendicante, de mendigar, de pedir. Ya. Entre ellos, pues bueno, Los dominicos son los dominicos, franciscanos, ¿no? claro, dominicos, franciscanos, agustinos, todas esas órdenes, vamos, todas en general las que hacen conventos en la ciudad, son mendicantes. Y una de las más extremas inicialmente fue la de franciscanos, ¿no? Incluso en el hábito, pobre, con soga, en fin. Bueno, ya San Francisco así, ¿no? claro. Esa, bueno, es una de las más destacadas, sin todas. Su tarea, o digamos, la fuente de recursos principal, la mendicidad y recibir donaciones y demás. ¿Qué ocurre, Rafael? Si hay una orden en la ciudad, todo el mundo dona esa orden. Si hay dos, se reparte, pero ¿y si hay 21? Oh, conflicto. Claro, Conflicto. tú te vas a enterar que no sé quién va a donar, ¿tú quién quiere que se lo done? A ti, no a la orden. Ya. Eso es como, por ejemplo, hoy en día, ¿no? En la competencia, la vía. Competencia, pues, en tiendas, Ya, supermercados. ya. Si hay un súper en la ciudad, todo el mundo va a ese súper. Sí. Pero si hay Mercadona, Lidl, Carrefour, y San Enrique y todo, pues se reparte más. Y Bueno, entonces, pero como decimos, eso sale para todo el mundo, ¿no? claro, pero entonces, pues entre ellos compiten en qué, pues en mejores precios, en mejores ofertas, mejor servicio. Es bueno, es decir, es bueno porque ofrecen mejores cosas. Pues lo mismo ocurría con las órdenes. Tanto al punto se peleaban que decían, no, es aquí, no quiero que venga, ¿no? Ya. Y lo emitía decreto real, a la iglesia le pedían, no, esa orden aquí no, que si no me chafan a mí, o esa orden ahí no, fuera de la ciudad. Porque claro, luego esas otras, las órdenes no todas pueden ponerse dentro de la ciudad, situarse dentro. Dentro de intramuros. Intramuro. Intramuros, dentro Porque de los muros. estamos hablando que es una ciudad como hoy en día, ¿no? Está terminada la ciudad, está construida. Dentro de fuera de los muros, ¿cuántas había? Bueno, esta que hemos dicho, Había Santa Inés, había ¿no? muchas también. Bueno, San Agustín, Sí. tiene la de... Santo Domingo el- estaba dentro del muro, ¿no? No. Santo Domingo, sí. Sí, estaba dentro del muro. El Carmen, Carmen también estaba en la intramuros. Merced, fuera. ¿La Merced estaba afuera? Sí, las Sí. dos veces. Sí. La primera porque ubicación estaba allí, sí. y la segunda fuera. Bueno, entonces, muchos de esos condicionantes también es fuera de extramuros. Hay varios motivos. La ciudad está terminada, entonces tú tendrías que comprar edificaciones, Ya. destruirlas, digamos, y construir tu convento, evidentemente. Eso por un lado, que era difícil, Ya. porque significa echar gente y demás, era difícil. Y la otra es que las órdenes que ya estaban dentro se pusieran de acuerdo en que tú quisieras y demás. Que luego otra cosa es que las órdenes también se pelean con las parroquias. Sí. Eso debe decir, en los conventos no, porque claro, las torres que nosotros, las 11 torres, pero las 11 torres son todas de iglesia y parroquia, ninguna son de convento. No, toda iglesia y parroquia no, porque iglesia y parroquia tenemos solo 6. Bueno, sí, digo las torres, pero Hay conventos o con sea, torres. Hay conventos, o sea, el de la Victoria sí tenía torre, ¿no? O sea, Claro, los mínimos tenía tenían torre. torre. Claro, no, como yo ahora veo lo que veo es espadaña, en los conventos lo que hay es espadaña. No ahora. todo. Es que No, claro, no. la espadaña es un símbolo de humildad, de pobreza, de no querer destacar, de que muchas órdenes pues decían, yo tengo mi iglesia, pero yo no hago una torre, puesto que yo no me puedo comparar, es decir, yo vivo en la humildad, yo quiero ser humilde. Pongo mi espadaña, necesito un campanario, pero no quiero ser ostentoso. Sí.
Sin embargo, hay otras órdenes que quieren ser más ostentosas y ser similares a las parroquias. Ya. Entonces, subirse en el grado. Pero es que hay espadañas, como por ejemplo la de las mínimas, o la de las marroquíes, luego la de las mínimas, que son espadañas en esquina que emulan a una torre. Exactamente. Que es ser ostentoso sin pecar de tener una torre. Eso. Y luego hay otras que le hacen como una espadaña nueva, que yo de momento lo he visto aquí, que es 2 cuerpos y ya casi es una torre. Sería casi un tipo nuevo entre espadaña y torre. Y eso lo hacen las mínimas. Con 2 cuerpos y en esquina. Bastante curioso, porque al final intentan emular la torre, pero sin ser torre. Como quedándose un poquito detrás de en esa humildad, ¿no? De la que viene en la orden mendicante, que al final... O sea que todo el tema de la Iglesia, a través de la conversación que estamos teniendo, de los monjes, de las monjas y demás, para una ciudad como Ecija o para España, yo siempre he dicho que la Europa que nosotros conocemos, y tú que eres un estudioso, aunque eres muy joven, pero que lleva ya, vamos, parece que tiene 60 o 70 años ya por lo que lleva desarrollado, la influencia que tuvo la religión o la Iglesia Católica en la concepción de lo que hoy conocemos Europa o de lo que conocemos de Ecija fue fundamental, ¿verdad? Sí, como habéis visto. Porque es que fíjate tú, o sea, ellos transmitirían, como tú has dicho, conocimiento, daban enseñanza, daban tal. Creo que fue fundamental. Vamos, lo que yo no entiendo en todo esto, que tendrá su explicación lógica histórica, que siendo las órdenes tan fundamentales para esa construcción europea, para ese concepto de Europa, para ese concepto de ciudad, después llegará esa famosa democratización. Y bueno, pero si yo soy lo que soy y gracias a la labor que habéis hecho ustedes a lo largo de tantos años y tantos siglos, ahora cómo voy a hacer esto yo con ustedes. No sé si me estoy explicando, no sé si me estoy explicando. Sí, te entiendo. No sé si me estoy explicando. Entonces, eso, es cosa que se hace en cada época, que creo que hay que ser agradecido, ¿no? Yo por lo menos entiendo que es bien nacido ser agradecido. Y si tú me ayudas, y yo hoy soy lo que soy, como ciudad o como nación o como continente y tal, gracias a la labor que habéis hecho ustedes y tal, yo ahora como voy a ser tan poco agradecido que digo, no, ahora me voy a quedar con esto para... A ver, mira... En fin, eso tendrá una explicación histórica, supongo. Sí, las explicaciones son los contextos de cada época. Es decir, en cada época, y te lo voy a ejemplificar con el patrimonio. El patrimonio no siempre ha tenido la importancia que le damos hoy en día. Ya. Hoy en día vemos, por ejemplo, pues eso, un edificio patrimonial y vemos cuánto lo admiramos, ¿no? Y decimos, por ejemplo, este palacio, ¿no? Este palacio es estupendo y hoy en día lo vemos y decimos, Dios mío, ¿cómo vamos a meterle una excavadora, ¿no? Ya. Siendo muy brusco. Ya. Pues hubo un momento en el que había otros pensamientos, es decir, la gente no piensa igual a lo largo de la historia. Hoy estamos en un momento donde se piensa de una manera, es un pensamiento muy heredado, evidentemente, pero es heredado, pero no es el mismo pensamiento ni de hace 30 años, ni de hace 50 años, es decir, estamos en constante evolución. A mí me lo decía Clemente Manuel López Jiménez, presidente de la Academia de la Real Academia de Luis Vélez de Guevara, que tú lo conoces, que a lo mejor te dio clase y todo, no lo sé. No me da clase, pero... Decía, hablándome de la herencia contemporánea, aquí sentados precisamente, donde estamos ahora tú y este servidor, me decía, Rafael, no se te olvide nunca que la historia es una noria que va dando vueltas. Y lo que unos hechos después se vuelven a repetir siglos después, de acuerdo al contexto de ese siglo, es a lo que tú estás diciendo. Claro, entonces estamos en constante evolución y bueno, eso en una época donde el patrimonio pues no era importante, lo consideraban una ruina, como, no sé, imagínate una casa así que la ves medio que se cae, eso lo tiro y hago una nueva, es más fácil. O, por ejemplo, las murallas de la ciudad. Hoy en día nos encanta una muralla, ¿no? Vemos una ciudad amurallada y decimos, uy, qué bonita la ciudad. Y por ahí que te paseas tú, no sé si es Lugo, por ahí que va y corre todo alrededor de la ciudad. Claro, y hubo una época también que las murallas, pues,
era algo considerado antiguo. Tener muralla era de cateto, llamémoslo así, ¿no? Ya. No era de moderno. Una ciudad moderna y en la lista número 1 del mundo era una ciudad sin muralla. Eso de tener muralla era algo como despectivo, de tú tienes muralla, eso no, tú no eres moderno. Entonces las ciudades no querían tener muralla y empiezan a todo lo que pueden a derribarla porque significa antiguo. Modernizarse. En aquella época modernizarse haciendo la destrucción. Hoy en día ni se te ocurre tirar una muralla porque además... No, y hoy se entiende que modernizarse es mantener lo antiguo. Claro. Conservar lo antiguo. Por ejemplo, ¿no? Y con ese... Y a lo mejor dentro de 3 siglos vuelve cambia de nuevo. Es decir, o por ejemplo, ahora es patrimonio cuestiones no inmateriales que antes, por ejemplo, de las primeras leyes de patrimonio, pues esos patrimonios eran los edificios. Y ahora hoy, por ejemplo, pues tenemos el flamenco, que es patrimonio. Exactamente. Y tú dices, ostras, pues hemos seguido evolucionando y hemos entendido que el flamenco, que no es una cosa que se pueda tocar, que no se toca. Dices del otro que toca la guitarra. Bueno, se toca la guitarra. Y el que toca... Se toca la guitarra, pero el hecho del flamenco, por ejemplo, eso es algo que se vive. No es como esto, ¿no? El suelo, y yo protejo el suelo y el suelo ya no se toca. Entonces, evolución, Rafael, esa es la respuesta. Bien, y creo que lo charlé contigo, lo charlé con un investigador, historiador, guía turístico. Yo siempre me ha sorprendido mucho y me se viene a la cabeza siempre las catedrales, sí, que se hicieron en muy poco tiempo, todas, salieron los conventos, sin embargo, no, los conventos han sido más largos en el tiempo, han sido en 1500, 1400, 1500, 1600, o sea, en 4 o 5 siglos. Pero las catedrales parece que fueron en un siglo, todas las catedrales que yo conozco, 1 siglo y medio, vamos. Las principales por lo menos se hicieron todas... No tal que así, es decir, luego tenemos ejemplos destacados en Barcelona. Hombre, la Almudena, ya. No, en Barcelona digo, la de Gaudí, por ejemplo. Ya, no, pero me estoy remitiendo a la antigua Notre Dame, bueno, que ahora mismo ya sufrió lo que sufrió, pero las otras, la Alemania, muchas catedrales en Europa surgieron de pronto. A lo que yo te quiero hacer con esto, estas órdenes, ellos, los propios monjes, eran autosuficientes, es decir, ellos eran albañiles, eran ceramistas, eran herreros, o tenían que contratarlos externamente o un 50-50. ¿Eso? Pues mira, ¿Lo tienes estudiado tú eso? No lo tengo estudiado, pero he leído cosas, obviamente, en la información que se me han venido a la cabeza. Y normalmente esos son oficios, es decir, oficios que además tradicionales, ya sabes, por ejemplo, trabajar cantería, ebanista, ¿no? Esos techos de madera, esos son oficios que, tú bien sabes, tradicionalmente se van heredando, los conocidos gremios y demás, que tú requieres de esos servicios. No era, por lo común no era normal que las órdenes tuvieran pues yo creía que sí, oye. Ese oficio. La que sí tenía, por ejemplo, una que tenía oficio, eran los jesuitas, que los jesuitas, como se dedicaban a la enseñanza y a la docencia, ellos sí tenían estudiosos, bueno, y los jesuitas son los que hacen las primeras universidades, de hecho, y desarrollan carreras, tienen estudiosos, estudian gramática, matemática, música, teatro. Pues los jesuitas sí tenían arquitectos, jesuitas, de la misma orden, órdenes monjes jesuitas, que esos propios arquitectos, pues evidentemente diseñaban los propios conventos jesuitas. De hecho, gracias a ellos, a esos arquitectos, los jesuitas tienen una colección, está en la Biblioteca de París, que por cierto la he tenido que consultar, porque allí se encuentran los planos de nuestro convento jesuita de aquí, en la Biblioteca de París. Porque los jesuitas hicieron una colección. Allí están los planos de la Plaza de Abasto. Sí, cuando yo digo que he tenido que ver muchos idiomas y ir a muchos sitios... ¿Has tenido que ir a París a ver...? Claro, es que no están aquí. Los planos del convento jesuita que había aquí están en París. ¿En París? ¡Qué barbaridad! En la Biblioteca Nacional de París. ¡Qué barbaridad! Es que no está toda la información en un mismo sitio. Perdón, un inciso, ¿y esos permisos cómo se consiguen? A base de mucho moverte, ¿verdad? Mucho moverte, bueno, la información es gratuita y disponible. Sí, pero en la biblioteca. Yo no voy a llegar allí a la biblioteca que quiero consultar y me dicen, tenga usted. No, eso tendrá que tener un proceso de, de papeleo, de trámite de internet, ¿no? Sí, pero es fácil. Y tendrá que identificarte. Tú te identificas, rellenas tu ficha y tú lo consultas.
Vamos, yo he consultado planos de tela del siglo XVII. O sea, que no has tenido que ir a París a ver los planos de y eso no está aquí en Escia. No, no, no. O sea, que no hay copia aquí en el archivo. No, 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 no. O sea, en París. En París. Eso lo tengo en el otro artículo. ¿No se puede pedir una copia y traerse una copia aquí? Digo yo, no lo sé. No sé, ya el archivo. Eso ya en su momento. Eso lo tengo en el artículo que te lo puedo pasar. De hecho, ese está en PDF. Ya. Y están los planos puestos donde. Es curioso y están las imágenes de esos planos. Es curioso. Oye, Javier, y una cosa, que estamos hablando de conventos. Yo he escuchado, no sé si correcta o incorrectamente, que los jesuitas, que donde llegaban, las demás órdenes se ponían en contra y que si lo podían echar, lo echaban. Y al final de muchos sitios se tuvieron que ir. ¿Por qué? ¿Porque eran muy inteligentes o por eso que tú has dicho? ¿Por qué? A ver, es una orden, no sé exactamente... No sé si perdón decir, no he planteado bien el tema, pero creo que me habéis entendido. Los jesuitas, en ese sentido, su labor principal era la docencia. Vamos, era y es. Hablo era porque estoy hablando de los conventos que había. No, aquí está, las zafas son jesuitas, ¿no? Sí, las zafas son jesuitas. Digo, pero que no es, aquí no siguen en conventos. Ya. Siguen, de hecho, en docencia. Y en Sevilla tienen universidad todavía, de hecho. Los jesuitas se dedican a la docencia. Entonces, claro, es el saber siempre. ¿Qué ocurre cuando uno sabe, ¿no?, que perjudica a los poderosos? Porque los jesuitas además daban docencia no solo a las clases pudientes, daban docencia de hecho a las clases que menos pudientes, es decir, a la clase normal, a la clase baja de la ciudad, que eso los poderosos no querían. Es decir, los poderosos querían que la clase baja y la que no era noble, porque antes había o clase baja o noble, no había intermedio. No, clase media no existía. Clase media, eso no existía. No existía. Entonces no querían que la clase baja empezara a saber a leer, a escribir. ¿Por qué? Porque mientras más sepa, menos se les puede engañar. Que es la verdad. Mientras una sociedad más sepa y más culta sea, menos se le puede engañar. Claro. Y la clase controladora, que es la noble, pues puede hacer más lo que le dé la gana. Claro. Y entonces pierden poder. Entonces los jesuitas han sido siempre muy criticados por eso. Porque ellos en su labor de compartir el saber y la sabiduría, pues si son gente humilde que no tienen recursos económicos, ellos decían, pues también son cristianos porque no van a poder saber leer esos cristianos. Si somos todos hijos de Dios, ¿no?, como se dice en el cristianismo, pues ¿por qué no? Y entonces los jesuitas tenían una labor muy social. Digo, tenían, porque ahora la siguen haciendo, pero ahora pues van... Y se encontraban de frente, claro, con lo que se encontraban. Y entonces tenían mucha crítica pues de toda la clase nobiliaria y la iglesia, la propia iglesia también, la iglesia que tampoco quería que se sabe, pues básicamente antes que tú supieras leer y escribir era un peligro... Pero de hecho en el tema de América ellos fueron los que abrieron muchos caminos, los jesuitas. Claro, gracias a los jesuitas pues fueron los que enseñaron a leer y escribir pues a todo el que había allí, y también fueron gracias a ellos los que hay registros de las lenguas autóctonas también, y los que enseñaron español, y gracias a ellos y al registro que se hace se conservan todavía muchas lenguas autóctonas. De los conventos, 21 conventos que has dicho, 21 has dicho, ¿no? Sí. 21, 22, decías, ¿cuántos eran de órdenes masculina y femenina? ¿O te acuerdas de memoria? Pues mira, el número no lo recuerdo, pero había más masculinas que femeninas, aunque estaban muy igualados. Sí, había un equilibrio, ¿no? O sea, el que ponía... Pero primero venía... Bueno, no, en muchos sitios venían primero las femeninas, ¿no? Sí, depende de... Normalmente, es decir, hay una dinámica, hay un historiador que es francés, que es Le Goff, un historiador medieval muy reconocido, y él estableció un parámetro para las órdenes, que además lo he utilizado y lo he comprobado, y efectivamente ese parámetro funciona, y es que una ciudad es importante si tiene 4 órdenes: dominico, franciscano, carmelita y agustino. Y nosotros lo teníamos. Nosotros los teníamos. Entonces he podido comprobar en las ciudades cuando llegan y tal, y si tienen esas 4, y efectivamente lo cumplimos, y era una ciudad importante, y entonces ese es un indicador para saber si la ciudad a través de las órdenes es importante.
Esto de las órdenes, ya te lo habré comentado, y se puede ejemplificar la importancia, por ejemplo, dice, bueno, ¿y esas 4 por qué y tal? Y es al final como una ciudad, ¿no? Si una ciudad tiene ciertos equipamientos, es importante. Ya. Por ejemplo, si una ciudad tiene, imagínate, instituto de secundaria, un hospital, Un centro comercial. un centro comercial, no sé qué más, Ey. pues ya está en un rango de las importantes. Las Ya, menos ya. importantes pues solo tienen centros de primaria, Ya. tienen un consultorio, Ya, no ya. tienen a lo mejor ni un centro de salud primaria, sino Sí. consultorio. Entonces, en función de ese nivel, va determinando cómo de importante es Ya, ya. la ciudad. Entonces, ¿tú dónde pones un centro comercial? En una ciudad más o menos relevante. Mío, que tenga un radio de acción de habitantes que vengan a comprar Claro. importante, claro. Poner un centro comercial en una Sí. entidad, No, entidad de 100 habitantes. En el Sahara no tiene, porque, como yo digo, ¿no? Pasa igual que... Claro. Rafael está haciendo vídeos, claro, yo estoy haciendo los vídeos, estamos haciendo los vídeos entre todos, porque estamos en Ecija, como yo siempre digo. En el Sahara, yo qué vídeo que íbamos a contar, arena. Claro. Que tendrá su historia el Sahara también, ¿no? Pero no, Pues- para 800 vídeos no tiene el Sahara. Pues con las órdenes pasaba un poco en esa magnitud y luego ya cuando vas subiendo de escala, Ya. pues ciudades con aeropuertos, Ya. pues tiene ya otro rango Ya. y entonces vas ahí un poco implementando. Bueno, pues ya sabemos, vamos a hacer un aeropuerto y vamos a poner una estación de ferrocarril. El ferrocarril más necesario, creo Es más yo. necesario, sí, es más necesario, es buena historia. Bueno, pues amigos Javier, vamos a ir finalizando. El contexto general que hemos hablado, algo que yo no me haya acordado de plantearte, porque lógicamente yo no he hecho la tesis contigo, ni mucho menos, pero supongo que quedará algunas cosas que tendrás tu interés en comentar que no se han planteado hasta ahora y te ruego que no lo haga en este momento, manifestarse de lo que... Sí, yo en las conclusiones de la tesis planteo líneas futuras, digamos, de seguir continuando este tema, porque quiero decir que aunque se haya hecho una tesis, la hayamos visto como libro cerrada y terminada, no es algo que se haya terminado, es decir, es algo que eso tiene un inicio con otras investigaciones de otras muchísimas personas, entre ellas pues Cijana, que han iniciado el tema conventual, pero también pues otros estudios, como ya he dicho, a nivel europeo, internacional. Es un tema pues que yo he continuado y un tema que mientras me dedique a esto voy a seguir continuando, efectivamente. El que quiera pues puede seguir continuándolo y por mi parte encantadísimo de que yo ojalá me encuentre a alguien que quiera y me diga algún día, Javier, yo me quisiera dedicar al estudio de conventos y demás en otra ciudad, en esta ciudad. Entonces, la tesis plantea una metodología, un método para analizar sistemas conventuales, estructuras conventuales en ciudades, que yo ahora pues he cogido Écija y Aachen, Aquisgrán en Alemania, pero se pueden coger otras muchas, de otros muchos países. Yo ahí animo a la gente que si quiere utilizar el mismo método para investigar y seguir desarrollando otras ciudades también importantes, se pueda, y que luego el tema conventual es un recurso que puede ser utilizado tanto a nivel urbanístico, ya sea de planeamiento urbanístico, como a nivel cultural, hablando siempre de un turismo cultural, no un turismo masificado, ¿no?, que tantos problemas genera. Los monasterios y el sistema conventual puede plantear una solución a la ciudad bastante increíble, desde una rehabilitación y un uso del edificio en sí, pues para esos fines culturales y fines para la ciudad, casi volver a recuperar, igual que el edificio hacía una labor para la ciudad, pues la ciudad recupera ese edificio para esa labor. Y además puede regenerar no solo el edificio y la ciudad, sino el entorno y las áreas que se encuentran junto a él, porque muchas áreas, como vemos, pues están más deprimidas o más abandonadas y a lo mejor con una reconversión de estos edificios, un uso, esas áreas pues comienzan otra vez a poblarse o a recuperarse a nivel de residencial y de vida y de vivienda. Ya sabemos que, por ejemplo, en una zona comercial o donde sí hay una actividad, esa área al final en la ciudad pues se llena de vida y de gente y todo el mundo quiere ir ahí.
Ya, junto a esa parte. estupendo. ¿Qué tienes tú ahora mismo en planta y de futuro? A nivel de estudio y de investigación y de desarrollo. Pues mira, ahora mismo... Porque la otra vez me dijiste cuando terminamos el Sí. vídeo, no, ahora me voy para Alemania, que te iba. No, Claro, no, me fui para hacer la parte parte alemana de la tesis. ¿Qué tiene previsto ahora? Me fui y ahora vuelvo a terminar la entrevista diciendo usted de nuevo que me voy otra vez para Alemania. ¿A Aquisgrán otra vez? A Aquisgrán otra vez el mismo sitio. Pero eso ya está terminado, ¿no? Claro, ¿no? pero ellos me han visto como trabajo. Que dejas aquí tú entonces, tú dejas Sevilla ahora. Claro. Tú ya has finalizado de dar clases en Sevilla, en la universidad. En Sevilla he finalizado. Y te vas a dar clases de arquitectura. Sí, allí, a Aquisgrán. Aquisgrán. Y a seguir trabajando. Te vas de profesor y allí te vas. Claro. Entonces con lo cual va a venir ya menos por aquí, ¿no? Menos, exactamente. Entonces voy a seguir mis estudios sobre... Que lleves a ECIA en el corazón siempre. Tú decías siempre, que no se te olvide nunca, eso siempre. Vamos, que yo, mi bola, yo ya tengo 71 años, tú eres muy joven, tienes 30 años y seguirás haciendo que yo desde allí arriba cuando te vea, te vea yo, mira, este doctor honoris causa, no sé qué, de esto, lo otro, para ir para atrás. En los documentales del canal Historia, en Odisea, en Wikipedia. Digo, mira, y cuando yo le hacía vídeo al amigo Javier. Hombre, esperemos que llegue. Hombre, con lo joven que eres, con 30 años y todo lo que llevas ya desarrollado, pues tú verás la satisfacción que es para la ciudad de Écija tener ecianos como tú, hombre, por Dios, como siempre digo, porque tú eres joven. Sí. Como yo digo, hombre, que no tienes 40 años, ni 50, ni 60, aunque como decía el Papa Juan Pablo, eres joven de 80 y tantos años. Eres joven de 80 y tantos años. Bueno, pues muchísimas gracias. Es que me ha venido, como tú sabes, estas son conversaciones, Javier. Sí. Si quieres entra, y si no, no entre. Si no, no entre, porque bueno, ese tema es espinoso. Pero bueno, es espinoso, pero hablándolo, vamos, yo digo muchas veces que los temas hablándolo se solucionan. Claro. Ocultándolo no se solucionan. Yo siempre he dicho que entre la Casa Consistorial, yo siempre he mantenido que entre el 2025 y el 2030 se iba a acabar. Desde que empecé hace 7 años los vídeos, lo que es el ayuntamiento. Y parece ser con los últimos impulsos que se le están dando, que para 2027 va a estar terminada la Casa Consistorial, según parece. Y a continuación vendrá el salón, nuestro famoso salón, que tú sabes que a final del siglo pasado, en 1998-99, pues se cerró, se escarbó, apareció el Amazonas y claro, todo el mundo es magnífico porque tenemos una plaza de España, hombre, que no te voy a decir que es la de Salamanca o tal, pero que es grandísima, en metros cuadrados, una plaza grandísima, tú como arquitecto que lo sabes. Pero claro, ahora viene la pregunta, ¿qué tipo de plaza se hace? Claro, yo sé que eso sacará un concurso público, entiendo, los gobernantes que estén en su momento, porque el actual equipo de gobierno, en principio, las elecciones son en el 2027, creo, ya a ver a partir de lo que pasa, pero claro, entregará concurso público, pero claro, plazas hemos visto en fotografía, las plazas, una forma las plazas, porque ha tenido muchas reformas esas plazas. Pero claro, yo creo que a lo mejor ha llegado ya el momento, después de lo que ha acontecido, de todos estos últimos 20 y tantos años y tal, ¿tú has pensado en algún momento, has tenido tiempo de pensar, pues mira, si yo fuera, tuviera oportunidad y tal, a lo mejor no tu parcela o tu ámbito, pero bueno, eres arquitecto y has recorrido medio mundo ya y conoces perfectamente nuestra Plaza de España y nuestra, cómo es, los edificios, la historia y tal. ¿Qué tipo de diseño haríamos ahí? Pues esa pregunta es muy complicada. 1 millón de euros, no, 10 millones de euros, ¿no? Esa es muy complicada. 10 millones de euros. Lo que yo sí te puedo decir que habría como... Vamos a finalizar bien, ¿no? A priori, dos posibilidades. Una sería recuperar un lenguaje que es lo que había, un lenguaje de lo que había. De lo que había, ¿cuánto? Porque yo he visto fotografías
Que en claro, los que ahí últimos 100 empieza, años, claro, que que ha habido 4 o 5 reformas. que ahí empieza la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿y en lo que había, en cuándo, no? ¿En qué parte? Es como casi... ¿En qué? ¿La de 1910, la de 1930, la de 1950? Claro, es como si yo te pregunto, Rafael, ¿qué ciudad de Écija te queda? ¿La de Écija de 1800, la de 1700, la de 1500? A mí me hubiera gustado la del siglo de oro. La del 8, A mí me gustaría... la Écija romana. A mí me gustaría la del siglo... Hombre, la romana tuvo su época, ¿vale? Es que es eso. Pero el siglo de oro, yo sé que otros tendrán otra percepción. Claro, entonces... Pero el siglo de oro me hubiera gustado a mí. Ahí hay una cuestión, es decir, intentar recuperar un lenguaje o algo que había, por un lado. Otra opción, digamos, sería plantear un proyecto nuevo en claves actuales, donde pues se integre de manera acorde a donde se encuentra. Es decir, yo sigo diciendo, la Écija está protegida, es decir, Écija, la ciudad entera, es bien de interés cultural, conjunto histórico. La ciudad, es decir, más allá del recinto amurallado, todo lo que viene siendo la ciudad del siglo XVIII, está protegida. Yo creo que tendremos que tener una mínima sensibilidad, cosa que opino que no se tuvo abiertamente, es decir, cuando se realizó la obra no se tuvo esa sensibilidad con una ciudad protegida completamente como conjunto histórico. Y eso debe de expresarse en un nuevo proyecto si hay una sensibilidad con el entorno. Me parecería bueno o acertado hacerlo en claves contemporáneas. ¿Por qué? Porque sería una capa que nosotros le añadimos a la de la historia de Écija. Le añadimos, es decir, ante la pregunta que tú me has formulado, bueno, ¿y con qué plaza nos quedamos? Si ha habido tantas reformas y tantas... Tú mismo, ha habido muchas reformas, se ha cambiado. Puede haber una nueva, sí, pero siempre tiene que ser acorde con esa protección. Y con el entorno. Claro, y con un lenguaje acorde a todo ese entorno, a esa protección patrimonial que tiene la ciudad. La ciudad. O sea, que no me lo estoy inventando, la ciudad está protegida por ley. Claro, claro. Y entonces debería ser algo en ese aspecto. Luego yo no recuerdo, porque claro, a mí me pilló muy joven y sin ser arquitecto y sin conocer el procedimiento burocrático y administrativo que tenía un concurso y un plan urbanístico y demás, entonces no sé cómo se desarrolló la participación ciudadana. Pero a mí me consta que la participación ciudadana en todos los proyectos que se promueven, planes, debe ser muy activa y la debe de proponer tanto el equipo de redacción que hace el proyecto como el propio ayuntamiento. Y entonces ahí, ante un nuevo proyecto, yo ahí lo que animo es a que ambos, tanto el gobierno que tiene el ayuntamiento como en el equipo de redacción, impliquen a la ciudadanía de muchísimos modos. Asociaciones hay por turbonencia. Asociaciones, ciudadanía, y que se pueda votar, se pueda decidir qué se quiere, decir, que se planteen diversas alternativas, diversas propuestas y que podamos elegir, opinar y votar entre todos y que se pueda un poco... Porque yo sí, lo que más claro tengo es que no he escuchado nunca a nadie que le guste el proyecto final, porque yo sé que muchas veces puede haber opiniones diferentes, no todos tenemos que coincidir en una opinión, y puede a uno gustarle, a otros no, pero no he encontrado, y si hay alguien que me escriba y me explique los motivos de por qué le haya gustado el proyecto actual, bueno, que el actual ya está remodelado y reformado del que se hizo. Del que se hizo, sí, lleva razón. Bueno, estimado Javier, pues ha sido muy gratificante, muy gratificante escucharte una vez más. Que Dios te dé mucha salud. Yo, como soy creyente y cristiano, pues muchas gracias. Que Dios te dé mucha salud y que siga caminando por esta vida con esa ilusión y con esa sapiencia y con esa capacidad de desarrollo y de investigación por tu propio bien y por el bien de nuestra ciudad. Porque en definitiva yo siempre digo que allá donde va un ecijano siempre lleva a su ciudad por bandera. Te pongo un ejemplo. Mi buen amigo y magnífico fotógrafo y magnífico diseñador y fotoproducción que ha ganado muchos carteles de Semana Santa y tal por todos los rincones de España, vive en Madrid desde hace muchísimos años, emigró joven, pero él
siempre titula todos sus carteles, premiado, premiado. José Manuel Ojeda Fernández, Astigi Fotografía. Astigi Fotografía. Y otros muchos vecianos que hay por ahí que también desarrollan su actividad en distintos ámbitos, siempre llevan a Écija en el corazón. Así que sigas caminando así y hasta la próxima vez que tenga algo interesante y tengas tiempo, pues sobre todo ese. Me tiene a tu entera disposición. Muchísimas gracias, Rafael. Buen viaje a Alemania. Gracias. Feliz estancia en Alemania y que no te olvides nunca de nuestra ciudad. Eso nunca. Yo sé que no te vas a olvidar porque además tus raíces están aquí, tu familia está aquí y no te vas a olvidar nunca. Y además, ya habéis visto en el trabajo. En el trabajo estaba Écija como si no. Que dentro de 2 meses me mande eso para distribuirlo, el PDF. Sí. ¿Vale? Venga. Señores, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo de conversación.